No hay que confundir crural, congénito crural, con cuadrado crural. Todos son crurales porque van a ser muslo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. ¿A qué sigue? Visual index. ¿A qué sigue? Vamos para acá. Esta es la parte distal de lo que corresponde al fémur. Estamos viendo, ¿verdad? Lo que son los cóndilos internos, cóndilo externo, la zona intercondylea y los ligamentos cruzados. Quedamos que los ligamentos cruzados eran dos y que su nomenclatura estaba en base a su origen en la tibia. Si estaba por delante de la espina era el anterior, y si estaba por detrás el posterior. Y el anterior su mnemotécnico era apex, porque se quita de adelante y se va hacia afuera. Y el posterior era pai, porque se quita posterior y se dirige hacia adelante y adentro. ¿Sí? Entonces vemos acá, esta es la parte distal del fémur, la zona intercondylea, la que sigue. Y esta es la parte proximal de los cóndilos tibiales que son aplanados, que presentan los cartílagos semilunares OE, sí. El externo en forma de O más pequeño y el interno en forma de C, como queriéndose comer a este, ¿verdad? Un ligamento cruzado anterior, una espina tibial acá en medio y un ligamento cruzado posterior. Y vemos un ligamento transverso que une el extremo anterior de los meniscos. ¿La que sigue? Aquí vemos la figuración anterior de la tibia, el origen del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y aquí podemos apreciar las zonas de los platillos tibiales. ¿La que sigue? Este es el ligamento cruzado anterior, este es el ligamento transverso, este es los discos de fibrocartílago, que son los meniscos, y aquí hay un ligamento no representado que va siguiendo de lo que es el menisco a la espina, a los cóndilos tibiales, y que se llama ligamento coronario. ¿La que sigue? Ligamento colateral y colateral. ¿La que sigue? Este es el espacio normal que queda entre un hueso y el otro. Cuando existe un sobrepeso, el espacio va disminuyendo y luego empiezan los ruidos en que topan los cóndilos con los cóndilos, los chasquidos de la articulación, y al mismo tiempo indicadores de que el sobrepeso está venciendo este espacio y va lesionando los cóndilos tibiales. ¿La que sigue? Ahí está la vista posterior, donde está la línea oblicuo del solio, el músculo popliteo, el triángulo popliteo. Todo esto es la zona que corresponde al fondo del hueco popliteo, que es un espacio romboidal posterior a la articulación de la rodilla. ¿La que sigue? Y luego vemos acá como toda articulación, ¿verdad?, de las sinoviales, con sus cartílagos semilunares, con su líquido sinovial y con su cápsula articular. ¿La que sigue? Visual index. Y de aquí nos vamos a ir acá. Es la que sigue. Empezamos, la vamos saltando, luego es la que sigue. Bueno, esto es el esqueleto de la pierna. Veamos rápidamente los huesos. Este peroné es idéntico al radio. Y como es idéntico al radio, decimos pera. Peroné y radio iguales. Pera. ¿Está bien? Este en su diáfisis es triangular y igualita al radio. Borde tapi, anterior, posterior, interóseo. Como es el hueso externo, el interóseo es el borde interno, ¿sí? Pero sus caras, como es el hueso externo, es capex, porque si fuera interno sería capi. Anterior, posterior, externa. Presenta una cabeza y un cuello rodeado por un nervio importante. Entonces vamos a encontrar que el nervio ciático, allá atrás venía y se dividía en nervio tibial y peroneo común, ¿está bien? Ese fibular común rodeaba normalmente el cuello del peroné y daba dos ramas. Uno que es fibular superficial musculocutáneo y otro que entraba a este compartimento anterior como tibial anterior o fibular profundo o peroneo profundo, ¿está bien? Y luego vamos a encontrar que la parte distal tiene el maléolo externo, que es más bajo que el maléolo interno, y acá la tibia presenta los cóndilos tibiales, la zona intercondylea, lo que corresponde a la tubulación anterior de la tibia, una carilla articular posterior inferior al cóndilo externo para articularse con la cabeza del peroné, y hacia abajo tarmela AP, tarsiana, medial, lateral, anterior y posterior, 5 caras, en donde vamos a encontrar que la diáfisis de esta tibia era idéntica a la mitad superior de la diáfisis humeral, donde la cresta del troquíter dividía la cara anterior en borde anterior,
cara interna, cara externa, o anteromedial o anterolateral, que es lo mismo, y la cara posterior. Y lo mismo tiene esto. Cara interna, cara externa y cara posterior. En la cara interna, en la parte superior, sarris, en esta parte. Todo lo demás es subcutáneo y duele. Esta es la cara externa para el tibial anterior. Aquí va una membrana interósea, y en la parte posterior, lo que contestaron por allá, línea obliqua del sóleo, cresta ósea vertical y el agujero nutricio. Pasa a la que sigue. Aquí está la cresta ósea vertical, el agujero nutricio, ¿verdad? Aquí va el músculo popliteo, y aquí la articulación, y aquí va a ir el astrágalo. La que sigue. Y vemos directamente acá la membrana interósea, y vemos acá los ligamentos de aquí de los tobillos, el maleolo interno y el maleolo externo, y volvemos a puntualizar que el maleolo externo es más bajo que el interno, y es el que más frecuentemente se fractura por ser también más delgado. ¿La que sigue? Y vemos en la vista superior el origen del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, la espina tibial, los cóndilos tibiales, tuberosidad anterior de la tibia, y esto que está acá, articulación tibio-peronea superior o proximal, que ambas son sindesmosis o sindesmosis, es lo mismo. ¿La que sigue? El libro menciona que la proximal es plana. Sí, pero ambas, o sea, como tienen muy poca motilidad, son prácticamente de las fibrosas, sindesmosis. Plana porque las carillas articulares que presenta tanto el cóndilo externo como también la cabeza, pues son planas, ¿sí? Y hace un ligero movimiento de deslizamiento. Esta es la tibia, este peroné, esta es la membrana interósea. Pasamos a la que sigue. Y cuando hablamos de la parte distal, esta es la mortaja tibio-peronea astragalina. Aquí es donde va a estar el astrágalo en medio con su maleolo interno y su maleolo externo, y la superficie que va a entrar en contacto con la tróclea del astrágalo, que es la parte superior. La que sigue. Aquí tenemos cómo la tibia llega sobre el astrágalo, y vean cómo el astrágalo se proyecta en forma oblicua hacia adelante y adentro, mientras el calcáneo hacia adelante y afuera, y la línea de unión con el escafoides y el cuboides es la misma articulación medio-tarsiana de Chopin. Y luego vemos la primera, la segunda y tercera cunea, con el primero, con el segundo y con el tercer metatarsiano, porque el cuboide recibe al cuarto y quinto metatarsiano, ¿sí? Y los puntos de apoyo que vienen aquí en el astrágalo parten hacia atrás al calcáneo y parten hacia adelante a la cabeza del metatarso, y así se van a formar Ale y ATP, ¿sí? ¿A que sigue? Aquí tenemos directamente la inserción del tríceps sural. Aquí tenemos directamente la parte inferior de la planta del pie. Aquí tenemos el plano profundo donde está flex, donde es un flexor tibial de los dedos, un tibial posterior, un flexor peroneo propio del dedo gordo, y un músculo popliteo que se encuentra a este nivel, y la inserción del seno membranoso. La que sigue. Y cuando ya vamos a la disección de la región sural, vemos a los gemelos o gastrocnemios, que tienen un tendón aquileo o tendón de Aquiles, en cuya profundidad se inserta el sóleo, y en ocasiones el plantar delgado, y van a insertarse en la porción media posterior del calcáneo, y constituyen el músculo principal de la o sea, de la flexión plantar, con dorsiflexión. Hacia arriba es dorsiflexión, pero hacia abajo es flexión plantar. ¿Ok? ¿La que sigue? Y aquí vemos que cortamos a los gemelos, aparece el sóleo, aparece el plantar delgado, y aparece el músculo popliteo, aparece la arteria tibial posterior, como, o sea, la arteria poplitea que se va a convertir a este nivel en tibial posterior y hacia adelante en tibial anterior. ¿La que sigue? Y aquí vemos que cuando cortamos el sóleo se puede ver a 1, a 2 y a 3 músculos donde está el flexor, el tibial y el flexor. ¿La que sigue? Y aquí vemos el compartimento anterior de la pierna donde está el tibial anterior, extensor y peroneo TXP. Y recordamos que los dos músculos internos, tibial anterior y tibial posterior, son los que hacen inversión del pie, y los dos músculos externos, PP, peroneo lateral corto y largo, hacen la eversión del pie. ¿Está bien? Obviamente son antagonistas, unos hacen el pie hacia adentro, los otros hacia afuera, ¿sí? Los de adelante son extensores y los de atrás son flexores. Muy bien, pasamos a la que sigue. Cortamos aquí y vemos cómo el peroneo común da un fibular superficial y un fibular profundo, que es el tibial anterior, y vemos cómo el tibial anterior sigue su camino acompañando a la arteria del mismo nombre, que se va a convertir en pedia y que va a dar artido, arteria tarsiana interna, arteria tarsiana externa, arterias digitales dorsales. La que sigue. Y vemos una vista lateral.
Y esta vista lateral nos aprovecha a ver desde acá adelante que hay un tibial anterior y que hay un extensor, hay otro extensor y un peroneo T, X, P, compartimento anterior. Abajo un X que viene siendo junto con otro X que viene siendo el pedio y el extensor corto del dedo gordo, y abajo hay D que eran los interosseos dorsales. ¿Está bien? Mientras que en la parte lateral vemos estos dos, a este y a este, que es el peroneo lateral largo y corto, y entre los dos al medio fibular superficial, y aquí viene la tróclea peronea, vienen por acá, uno se queda en la tuberosidad del quinto metatarsiano y el otro se dirige a la planta del pie, constituyendo el soporte principal de ATP, que era arco transverso del pie, ¿sí? Y luego vamos a encontrar, pasa la que sigue. Esto es una membrana interósea, tabique intermuscular anterior, tabique intermuscular posterior, aponeus tibial profunda, 1, 2, 3, 4 compartimientos, T, X, P, P, aquí fle, T, flex, y aquí so, fla, G. Aquí sigue. Aquí está TXXP. No podemos ver al peroneo anterior porque está en la parte distal, por eso no se ve aquí. Pero sí podemos ver a PP y ver al nervio fibular superficial y aquí al nervio tibial anterior. Y sí podemos ver a esta partecita de medio que es un flexor de este lado, un flexor de este lado y un tibial posterior, flex, con un nervio tibial posterior, y luego se encuentra el sóleo, el plantar delgado y los gemelos haciendo el mnemoteico de Soplaque. Pasa el mnemoteico, pasa el visualítico. A ver, la que sigue. Y nos vamos, no hay nada que saltar, seguimos acá. Y entonces cuando llegamos al pie, hablamos de una parte distal del miembro inferior que tiene un hueso menos que la mano, y que así como en la mano está carpo, metacarpo y falanges, aquí está el tarso, metatarso y falanges, y mientras que en el carpo hay 8 huesos, aquí hay 7 huesos, y los 5 metatarsianos a los 5 metacarpianos y las 14 falanges iguales también, ¿sí? El hueso principal superior es este, la parte superior se llama tróclea, tiene dos carillas, una interna en forma de coma y una externa en forma triangular. Presenta normalmente una cabeza, un cuello, un cuerpo y la apófisis posterior, que le pongo cola. Tiene dos tubérculos, uno medial y uno lateral, que el lateral tiene forma triangular, se llama ostrígono. Presenta un surco donde va a pasar el tendón del flexor peroneo propio del dedo gordo, que está en el compartimento de fletiflex. Y luego hacia abajo vemos el hueso más grande, que es el primero que se osifica y que soporta más peso de cualquier parte del pie, porque el 50% del peso va directamente a este punto y el 50% viene adelante, y la mitad viene a este dedo, y los demás la van a ir separando de dedo en dedo para amortiguar el peso que viene desde la tibia. La articulación mediotarsiana de Chopard entre la parte anterior de lo que es el estrágalo, la parte anterior del calcáneo, con la parte posterior del cuboides y del escafoides. Esta es una astrágala escafoidea en artrosis, ¿correcto? Y luego vemos primera, segunda y tercera cuña para el primero, segundo y tercer metatarsianos. Y luego vemos las falanges tradicionales, en donde el primero es el más grueso y tiene huesos samoideos, el segundo es el más largo, el tercero presenta apófisis estiloides, el cuarto no tiene nada en particular y el quinto presenta una tuberosidad. Luego vamos a ver que la característica principal de la cara externa, la tróclea peronea, y la característica principal hacia adentro, debajo de esto, es el sustentáculo tal. ¿Sí? Muy bien. La que sigue. Aquí vemos la cara inferior, donde vemos los huesos samoideos. Vemos un canal por debajo del cuboides donde va directamente el peroneo lateral largo, que cruza su tendón hasta poder alcanzar en este punto que está acá. ¿Está bien? Y luego estamos viendo al calcáneo, verán, en su vista inferior, y estamos viendo al escafoides en su vista inferior, y por dentro el tubérculo del hueso navicular o escafoides, donde va a ir el tibial posterior. ¿La que sigue? Y aquí vemos cómo lo que se va a sostener nuestro cuerpo es este punto y esta parte que está acá. Si vemos la parte lateral, dijéramos el mnemoteico cal, pu, dome, calcáneo, cuboides, 2 metatarsianos, cuarto y quinto, pero si vemos el otro, cae, calcáneo, astrágalo, escafoides, cuñas, 3 primeros metatarsianos, arco longitudinal interno, cae, cunetre, ¿sí? Donde hay muchas cosas importantes
donde aparece esto que corresponde al seno del tarso, la carilla triangular que es para el peroné, donde aparece la tróclea peronea para la separación de los peroneos laterales corto y largo, donde aparece lo que es el cuboides con un surco para el peroneo lateral largo, donde el quinto metatarsiano presenta un tubérculo para ya sea el peroneo anterior o el peroneo lateral corto, donde este hueso presenta apófisis esteroides en su base, donde las cúneas son 3 y el primero es el más grueso. O sea, todo esto haciendo arco longitudinal externo, arco longitudinal interno. Pasa la que sigue. Vemos la cara interna en donde está el arco longitudinal interno con el sustentáculum tali, y acá atrás el surco donde va a pasar el flexor peroneo propio del dedo gordo, ¿sí? Y aquí vemos el tubérculo donde se inserta el tibial posterior. La que sigue. Este corresponde a lo que es el escafoides, el calcáneo. Es el hueso más grande de lo que corresponde al pie, y es el hueso que primero se osifica en el pie, y todos los huesos, tanto del calco como del tarso, presentan 6 caras. La cara anterior dirigida hacia adelante y afuera para articularse con la parte posterior del cuboides. La parte posterior libre presenta en su porción media una zona lisa donde se inserta el tendón aquilio. La cara interna presenta el sustentáculum tali, que corresponde normalmente a una zona que recibe hacia arriba al astrágalo y que por debajo van a pasar los tendones del flexor largo propio del dedo gordo. Y luego carillas articulares, una ranura que se encuentra acá, que junto con la ranura que trae el astrágalo nos deja un espacio conocido como seno del tarso. Y hacia afuera la tróclea peronea, donde están los peroneos laterales corto y largo. La que sigue. Por su parte vemos la vista posterior y vemos el sustentáculum tali, la que sigue. Los ligamentos de la articulación tibio, peroneo, astragalina, tanto los laterales, la que sigue. ¿Sigue? Y aquí se ve el seno del tarso perfecto en este espacio, la que sigue. Y aquí se ve la mortaja tibio, peroneo, astragalina, la que sigue. Y aquí se ven los ligamentos que vienen, o sea, los tendones que van pasando por la propia peronea, y que uno se queda aquí en el quinto metatarsiano y el otro se ve en este surco que va a llegar hasta este punto de acá, la que sigue. Lo mismo va a ocurrir aquí. Recuerden ustedes que los tendones que vienen aquí, uno va a seguir directamente hacia acá y el otro se va a ir directamente hacia la parte de atrás. Este es el tibial posterior, la que sigue. Y acá entonces podemos ver directamente, ¿verdad? Este tendón que está aquí, que es el peroneo lateral largo, ¿correcto? Este es así como existe un ligamento palmar, ¿verdad? Una fascia palmar, también existe una fascia plantar que tiene aspecto triangular. La que sigue. El visual index. Y directamente hacia acá. Al ver la disección del pie, vamos a ver que hay un plano donde está la aponeurosis plantar, donde hay una cinta transversa, obviamente del metatarso, la otra del metacarpo, donde existen normalmente 3 músculos, que vemos uno acá y otro acá, y uno debajo de esta aponeurosis, que van a dar el primer mnemoteo, que era AFAP, donde hay un abductor del dedo pequeño, un abductor del dedo gordo y un flexor corto plantar. Quitamos esto, pasa al primer plano. Es un músculo rectangular, aquí está, correcto, y por debajo de este músculo va a haber otro idéntico, que es el cuadrado carnoso de Silius, que es el accesorio también de este flexor tibial de los dedos. Pasa la que sigue, en donde aparece cómo está el tendón del flexor largo propio del dedo gordo. Sigue su camino, sigue su camino, sigue su camino al llegar al dedo gordo, y en cambio el otro que venía del lado interno ahora se dirige hacia la parte externa para alcanzar a los 4 dedos y ver el nacimiento de los músculos lumbricales del lado externo de estos tendones, de la misma forma como los lumbricales del flexor común profundo de los dedos. ¿De acuerdo? Recuerden que en los músculos epicondilios y los epitrocleares y el primer plano eran muy parecidos, propapalcuso y propapalcuflex. ¿De acuerdo? El propapalcuflex incluye al flexor común superficial como un epicondilio, pero el flexor común profundo no es epicondilio. Ese no alcanza el epicondilio. ¿Sí?
Bueno, pues acá el segundo plano es cuadrado, ¿correcto? Lumbricales, cuadralum, flex y flex. Cuadralum, lumbricales, flex y flex, que es este. Incluye cuadrado, plantar, ¿sí? Lumbricales, flexor peroneo del dedo gordo y flexor tibial de los dedos o flexor común de los dedos. Luego aparece un 7 acá, que corresponde al fascículo transverso y fascículo oblicuo de este aductor, ¿sí? Y decimos addu, flex y flex. Entonces, esos son los flexores del dedo pequeño, del dedo gordo, junto con el aductor en el tercer plano. Y más a la profundidad, los interóseos plantares, porque luego siguen los dorsales y luego el extensor corto de los dedos, el extensor corto del dedo gordo y finalmente TXXP, la parte más superficial del dorso. Visual Index. Vamos a ver la que sigue. Y vamos a ver entonces aquí. Vamos a quitar las etiquetas. Y vamos a ver. Vamos. Trata de identificar lo que tú estás viendo en la imagen de lo que tú quieras hablar. Tú puedes hablar de la parte ósea, de la parte muscular, de los nervios que están por allá, o sea, de lo que tú quieras hablar. Tú habla lo que quieras hablar. Pero, ándale. Tenemos una pelvis compuesta por un sacro, dos huesos coxales, el otro no se ve, se lo estamos viendo en el derecho, unidos anteriormente por la sínfisis del pubis y posteriormente por la articulación sacroiliaca. Aquí vemos al ilíaco, que no se nota, pero debería trabajar debajo del ligamento inguinal junto con el psoas para formar psoas ilíaco y articularse e insertarse, perdón, en el trocánter menor. Plexo lumbosacro, este debe ser el femoral, plural. Muy bien. Aquí estamos viniendo al ilíaco, al psoas, aquí. Este es el plano profundo del muslo. Este sería el vasto intermedio. Muy bien. Vasto medial Muy y bien. por aquí está el vasto lateral. Muy bien. Inervados por sus respectivas ramas de plural femoral. Bien. Aquí es el pectíneo. Aquí estaría un recto interno que creo que es este que está cortado. Correcto. Aquí estaría un aductor mediano. Y todos conformarían al triángulo de Scarpa. No lo estamos viendo, pero, o sea, no están todos sus músculos. Está bien. Ya. ¿Y acá abajo? Aquí abajo la rótula, articulada con el fémur, sus respectivos ligamentos. Este sería el ligamento patelar, pero está cortado. Luego, ¿no? Sí. Y luego los nervios que bajan hacia la pierna. O sea, el ligamento patelar es de acá. Este es parte de cuádriceps, el tendón. El tendón de cuádriceps para ir a la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Ok. Pero no se está viendo en la tibia. Entonces, en conclusión, lo que acabamos de ver en esta diapositiva, no hay nada que agregar. El plexo lumbar, el nervio que acaban de mencionar, el psoas ilíaco, el pectíneo, el gracilis, el vasto interno, el vasto intermedio, el vasto lateral, el recto femoral cortado, o sea, todo bien. Pasamos a la que sigue. ¿Ese es el tensor de la ciudad? Acá. Okay. La que sigue. La que sigue. Muy bien. Quita las etiquetas. Dáselas acá a Eduardo. Lúcete, Eduardo. Viene. Tienes un montón aquí para hablar. Sigue. Bueno, pues del plexo lumbar sale el nervio Carlos, obturador. difícil, ¿eh? Está bien. Está bien. El nervio obturador que vemos que inerva a radon. Ajá. Pero el rado es para ti. O sea, tú no puedes decir al sinodal, inerva rado. Oye, ¿qué es eso? Dice el doctor Durán que dices, no, a mí ni me metas en los problemas. Tú nada más dices, o sea, para ti, ¿qué significa rado? Es el recto interno. Muy bien, ¿dónde está? Así, Ah, ya, ajá, ok, que se dirige hacia la pata de ganso, ok, junto con el sartorio, que no se ve aquí, correcto, y con el semitendinoso, que está muy bien, posterior. perfecto, Y aquí podemos ver los abductores. muy bien. Son tres, el largo, detrás estaría el corto y el más grande, que se inserta a lo largo de la línea áspera hasta el tubérculo del tercer abductor y el mayor. Muy bien, Aquí se ve el anillo del tercer abductor donde entran o salen los vasos femorales. perfecto. ¿Y este qué es? Ese es el obturador interno. Externo. Es el que estás viendo, pues el interno no lo puedes ver, está hacia adentro, ¿está bien? Entonces, recto interno, aductores y obturador es la inervación de este nervio con el cual empezó el nervio obturador, ¿está bien? Habla, tienes para hablar todo esto. Bueno, pues aquí está el
Aquí vemos la articulación coxofemoral, Muy bien. la cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertegmental anterior, la diáfisis del fémur. Abajo vemos la rótula, el cóndilo epicóndilo medial, cóndilo epicóndilo lateral. Aquí donde se inserta el aductor mayor sería el tubérculo del tercer aductor, y por detrás estaría la línea áspera, que arriba se divide en línea espiroidea medial y externa la cresta del glúteo mayor o tercer trocánter. Muy bien. Mientras que por debajo se divide también en medial y lateral. La medial se borra para que pasen los vasos femorales, y del otro lado pues se va hacia el epicóndilo lateral. Bien. Como ustedes pueden ver, esto ni siquiera se ve en esta etapa. ¿Está bien? Pues estos nervios donde él empezó ni siquiera se ven en esta etapa, pero eso ya lo vimos, ya lo que vamos a ver en esta etapa, o sea que en esta etapa vamos a ir más rápido, porque vamos a hablar de todo esto ahora con todos sus mnemotecnicos y con todas las cosas que hemos visto con anterioridad. Muy bien, pasamos a la que sigue. Oriana se ha porque ya le toca. La que sigue. Y quita las etiquetas, Oriana. Vamos al voluminoso nervio ciático, te rayaste. A ver, entonces. Sí lo sabes. Estoy muy nerviosa. No te pongas nerviosa. Es del sistema nervioso, pero no te pongas nerviosa. El nervio ciático sale de la parte de abajo del piramidal. Muy bien. Correcto. Ajá. Lo que tienes tú que decir es qué hace el ciático cuando sale de ese agujero. ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia dónde?